Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Antes que nada, muchas gracias al Ministerio de Cultura, a las embajadas que hoy están presentes. Muchas gracias más a las embajadas por su valioso apoyo de México, Cuba, Perú y Chile. Y también al señor director Juan Sasturain por su ayuda y por estar aquí presente hoy. Bueno, ahora le vamos a dirigir la palabra a su excelencia, señora embajadora de Grecia, Elizabeth Fotiadou, para decir algunas palabras. Por favor, señora embajadora. Kalispera σας, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Cuando vi por primera vez el documental Latin Noir, lo que pensé era que tenemos que proyectarlo en Buenos Aires porque cuenta historias muy interesantes sobre América Latina. Pero, ¿por qué un director griego decide rodear un documental con este tema? Andreas Apostolidis lo explica en el mensaje que nos envió. Grecia, dice, no está tan lejos de Argentina. Las historias sobre los regímenes militares de la década de 70 y la crisis financiera son similares. Nuestras novelas policíacas tienen un trasfondo común. En Grecia, la literatura en español, en general, y las correspondientes novelas policiales son traducidas y queridas mucho más que en otros países europeos. Como director, pero también escritor de novelas policíacas, traté de construir un puente entre los libros y las imágenes, los autores y la audiencia internacional y recordarles su contexto histórico y social. Es verdad lo que dice Andreas Apostolidis. La literatura de América Latina en general es muy popular en Grecia. Una de las primeras novelas con cual me enamoré en mi adolescencia fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Jorge Luis Borges fue nombrado como profesor honorario en la Universidad de Creta. La literatura negra también es muy popular. Hay una editorial griega que se llama Carnívora, que está especializada en novelas policíacas y publicó las novelas de Claudia Piñeiro, que está hoy con nosotros, y de Guillermo Orsi. 9 de los libros del escritor peruano Santiago Rocagnolo están publicados en Grecia. Leonardo Padura, Paco Ignacio Taibo II, Luis Sepúlveda y muchos otros escritores están también publicados en Grecia. Quizás es nuestro temperamento mediterráneo, quizás las afinidades en nuestra ruta histórica. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura de la Nación y especialmente al ministro Tristán Bauer por su apoyo, como también la Biblioteca Nacional y especialmente a Juan Sasturain por la hospitalidad y, por supuesto, a las embajadas de México, de Perú, de Chile y de Cuba por su apoyo en este proyecto. Y especialmente el embajador de Perú, Peter Camino, por el mensaje de Santiago Rocagnolo, y la embajadora de México, Lilia Rosbach, para el mensaje de Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias y espero que disfruten el documental. Bueno, sí. A continuación, invitamos al director de la Biblioteca Nacional, señor Juan Sasturain, quien no solamente es un muy buen escritor, sino que también participa en el documental. Señor Juan Sasturain, muchas gracias por todo. Gracias a vos. Hola, buenas tardes. Bueno, muy feliz. Buenas tardes a todos y a todas. Muy feliz de recibirlos de nuevo en la Biblia. Cuando vino la embajadora hará 2 meses atrás, más o menos, y hablamos de esta posibilidad, me pareció una feliz coincidencia de que sea la Biblioteca Nacional y sea este ocasional director el vehículo para que un documental hecho por un griego sobre la literatura policial latinoamericana se exhiba. Además que se llame Latin Noir.
es un poco, en apariencia es un poco misterioso el hecho de que se llame noir a la francesa. No es tan misterioso si uno piensa en un fenómeno que trasciende largamente la ocasionalidad y recorre un poco toda la literatura de los últimos 2 siglos y medio. Piensen ustedes que lo que conocemos como literatura policial o policíaca nació en un confín de Occidente. No nació en Europa, nació en un confín de Occidente, en un lugar imprevisible para que se generara un fenómeno de tal naturaleza. Obra de un desequilibrado que necesitaba el rigor para compensar su tendencia a la locura. Edgar Allan Poe. Edgar Poe escribió un cuento, inventó un personaje e inventó un género y una ambientación. Si él vivía en los alrededores de Nueva York y quería contar una historia interesante, no la iba a ambientar ahí, donde no pasaba nada. ¿Qué podía pasar? ¿Dónde ambientó El misterio de la Rue? Lo ambientó en París. ¿Por qué en París? Porque en París pasaban las cosas. Y su personaje, un detective amateur, podía ser un policía norteamericano o alguien de los que conocía por ahí. No, evidentemente que no, tenía que ser una mente pura, racional y cartesiana. Tenía que ser un francés. Es decir, que el ensamble entre la producción americana y la sombra cultural de Francia está desde los orígenes. La primera novela policial argentina, escrita por Luis Varela con seudónimo, La huella del crimen, de 1870 y pico, 30 años después de Poe, pero la primera novela latinoamericana. ¿Dónde está ambientada? En París. También en París. El personaje es escrito por un argentino que vivía en Uruguay, pero la acción transcurre en París. Ahí puede haber detectives, no va a ser la policía argentina, como no iba a ser la policía norteamericana de entonces. A la inversa, cuando Hammett, Chandler, McCoy, Kane, los escritores duros que a partir de los años 20 a los años 50 reinventaron el género, fueron traducidos en Francia a partir de 1945 en una colección que Duhamel tituló Serie Noir. Es decir, que la categoría noir no corresponde a un black o a un negro anterior. No, es una categoría directamente generada desde la cultura francesa. Es decir, la cultura francesa, a la inversa, mirando la producción del otro lado del Atlántico. Y eso es un fenómeno muy propio del siglo XX. Todas las innovaciones generadas en las artes, en la literatura, sobre todo aquellas provenientes de la mezcla de la tradición con la cultura de masas, que marcaron el siglo XX para siempre, desde el cine, la literatura de género, provienen de la cultura norteamericana, el nuevo imperio, el imperio del siglo XX. Los yanquis, siempre decimos,
hacían las cosas y los franceses le ponían el sello. Los franceses lo vendían en Europa y lo explicaban. A Poe lo conocieron en Francia a partir de ¿quién? De la lectura de Baudelaire. Baudelaire es el introductor. Por primera vez se invierte el sentido de lo que podemos llamar la influencia. Por eso el noir, para describir un cierto tipo de literatura que se desprende del policial de enigma tradicional inglés o sajón, para a partir de la práctica de ciertos escritores preponderantemente norteamericanos durante 3 décadas, generar un nuevo tipo de literatura. Y la clasificación y valoración de esos autores y de esa forma de narrar no fue un fenómeno norteamericano, sino un fenómeno de la cultura francesa sobre todo. Así existieron el cine noir, así existió el roman noir. ¿Y qué pasó con la Argentina? Cuando digo la Argentina estoy diciendo Latinoamérica. En nuestra historia del género, y aunque vengo muy lento, no teman que voy a terminar pronto, en la historia del género policial, en nuestras latitudes, hay 2 momentos muy significativos. Primer dato, que hay mucha tradición. En la literatura argentina y en la literatura latinoamericana, ya a mediados del siglo XIX, antes incluso de Conan Doyle y de Sherlock Holmes, hay literatura, hay novelas policiales. Es un francés, voy a decir de nuevo, y director de la Biblioteca Nacional, Paul Groussac, el que escribe uno de los primeros cuentos policiales de nuestra tradición. Bien, hay 2 momentos, decía. Uno es cuando en los años 40, Borges y Bioy, 2 cultores ocasionales, no consecuentes, de literatura policial, de enigma, fundan la colección La muerte y la brújula. En ella reivindicaban el policial como el lugar en que la trama no abandonaba el relato. En una época en que la novela contemporánea se había olvidado o había dejado de lado el relatar historias que entretuvieran y mantuvieran capturado al lector, y que todo cabía, desde Kafka, desde Virginia Woolf, desde Joyce, desde Proust, todo cabía en la novela, desde el psicoanálisis hasta la reflexión metafísica, hasta la crítica social. La literatura policial era el último reducto de la racionalidad y el buen cuento, contar una buena historia. Y bajo ese principio se editaron las largas colecciones de La muerte y la brújula, sobre todo sustentadas por traducciones de literatura inglesa o de cultores norteamericanos de ese género de novela, de enigma, cuyo emblema último y más popular sería la a veces tratada desconsideradamente y notable Agatha Christie. El segundo momento son 20 años después. Otro país, otra Latinoamérica, otro mundo. En Buenos Aires, Ricardo Piglia crea una colección y la titula Serie Negra. Por primera vez empieza a usar esa terminología. La Serie Negra de Piglia, publicada en la editorial Tiempo Contemporáneo a fines de los años 60 en Buenos Aires, era la traducción de la serie noir de Duhamel del año 44-45 en Francia. Es decir, el mismo gesto de leer la literatura norteamericana desde otro lugar de valoración. Así leemos a Goodies, leemos a Chandler, algún Chandler que quedaba sin publicar, leemos a Kane, leemos a McCoy y algún francés cruzado por allí como José Giovanni. Esta reivindicación formal y práctica que hace Piglia de la literatura policial
tiene un signo ideológico, me animo a decir, absolutamente distinto, casi inverso al que había acompañado el proyecto de La muerte y la brújula de Borges y Bioy. ¿Por qué? Porque lo que hace Ricardo, al volver a publicar libros que en general estaban todos publicados, James, Chandler ya se conocían desde hace muchos años, es una relectura ideológica de esos textos. Aquello que había salido en colecciones populares había sido leído casi en términos de mero entretenimiento, es leído bajo influencia francesa, y siguen los rebotes, es leído como lo que es el realismo crítico del siglo XX. En esa literatura policial, en el Halcón Maltés, en el Largo Adiós, en el Cartero llama 2 veces, en Acaso no matan a los caballos, no se está hablando solamente de crímenes, se está hablando del funcionamiento de una sociedad en la cual son indisolubles la violencia, el dinero y el crimen. Es una literatura, extraordinaria literatura en sus grandes cultores, de testimonio social. Bueno, esos autores, en los años 60, esos autores y otros tantos autores, sobre todo norteamericanos, leímos toda una generación que va desde Osvaldo Soriano hasta, digamos, hasta Sacomano, hasta Elvio Gandolfo, para hablar nada más que de los argentinos, Martini, Mempo Giardinelli, el mismo Piglia, el Gordo Soriano. Toda esa literatura influyó directamente en los primeros textos que escribimos muchos de nosotros en los años 70 y 80. Todos pasamos por el policial. Algunos nos quedamos más tiempo, otros pasaron simplemente. Y ese fenómeno sucedió también en México, también en España, también en Francia. Es decir, esa nueva forma de escribir literatura policial se empezó a llamar literatura negra. La nomenclatura empieza entonces. Bien, no lo voy a hacer más largo aún de lo que ya lo he hecho. Solo decir que en este hermoso documental que tuve oportunidad de ver hace un tiempo, porque la grabación tiene sus años, ya van a ver. Es un trabajo realizado a lo largo de bastante tiempo. Quiero decir que en este documental va a quedar testimoniado cómo la literatura, los escritores latinoamericanos, ya sea Roncagliolo, nuestro Orsi, nuestra Piñeiro, el mismo Leonardo Padura, que estuvo hace un mes en este mismo escenario, cómo la literatura latinoamericana ha retomado ese género y lo ha convertido en una forma de expresión crítica muy contundente. Ha calzado el género con las situaciones de nuestros países. Por eso, a veces chicaneramente, solemos decir que ante el auge de los escritores nórdicos, nosotros nos quedamos con los escritores súrdicos. Es decir, toda esa literatura realista, vinculada con el policial, llamada genéricamente negra, que se escribe del Río Grande para abajo. Este documental hace justicia a ese tipo de escritura, a ese tipo de autores. Desde ya muy agradecidos por la posibilidad que nos han dado de dar visibilidad a autores tan importantes como estos. Y muchas gracias por venir a visitarnos a la Biblioteca Nacional, especialmente a usted, embajadora. Buenas tardes. Gracias. ¿Quiere un poquito de agua? ¿Quiere agua? El escritor peruano Santiago Roncagliolo no tuvo la oportunidad de estar con nosotros hoy porque suele viajar por todo el mundo, incluyendo Grecia, pero
Gracias al embajador de Perú, señor Peter Camino. Nos mandó un saludo muy lindo. Lo vamos a ver ahora por la pantalla. Hola Argentina, soy Santiago Roncayolo y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, aunque en realidad esté aquí y aparezca ahí por pantalla. Yo soy sin duda el novelista más feliz de ser incluido en Latin Noir, porque los otros invitados como Leonardo Padura o Claudia Piñeiro son precisamente autores que me inspiraron a mí a recurrir al género para hablar de las cosas que me importaba, para hablar de las oscuridades sociales y que hubiese un director de cine que me considerase parte de ese grupo fue para mí todo un privilegio. Cuando me invitaron sí pensé que un documental sobre gente que trabaja con su imaginación, que trabaja sentada y todo ocurre dentro de su cabeza, debe ser lo más aburrido que puede haber en el mundo audiovisual. Pero Apostolides ha conseguido hacer un documental en realidad sobre la historia de América Latina. Nosotros somos un pequeño accesorio de esa historia, un pequeño instrumento de esa historia para retratarla, para contarla, para llevarla a las generaciones posteriores y convertir esa historia en memoria y que no olvidemos lo que somos los latinoamericanos y que conozcamos nuestros lados oscuros y lo que podemos hacer. A partir de entonces el documental ha ido viajando mucho y yo he ido viajando con él muchas veces por Grecia, por Bolivia, por Perú, por Austria y se ha convertido en una excusa para que hablemos de estas historias. Se ha convertido en un libro más que nos hace hablar de los libros y hablar de los eventos que inspiraron esos libros. Me alegra que Kik siga haciéndolo. Me alegra que lo esté haciendo en la Argentina, que yo creo que para todos los demás sudamericanos además siempre fue un gran centro de cultura, una gran capital de lo que leíamos, de las películas que veíamos y de lo que escuchábamos. Y bueno, ser un poquito de eso, ser un poquito de las cosas que puedes hacer en Argentina es una de las cosas más bonitas de ser escritor. Gracias por estar ahí y espero que les guste Latin Noir. Un abrazo. La señora Claudia Piñeiro no es solamente una escritora muy destacada en Argentina, sino también en todo el mundo, y estamos hoy muy honrados por estar aquí presente con nosotros. Por favor, señora Claudia Piñeiro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la embajadora Elizabeth por haberme pedido que estuviera acá con ustedes. Hoy va a ser la primera vez que voy a ver el film. Cuando me mandaron el link tuve un problema, no abría y dije, bueno, lo voy a ver en mejores circunstancias y creo que no hay mejor circunstancia que esta, en que la voy a compartir en Buenos Aires y con ustedes, en la Biblioteca Nacional, que significa tanto para nosotros. Bueno, del género ya habló Juan Sasturain, que es la palabra quizás más autorizada que tenemos para hablar de policial y de noir en la Argentina, así que no voy a repetir lo que él ya también dijo. Quiero agradecerle, como Santiago Roncagliolo hizo también, ¿no?, esta cosa de haber sido elegida para este pequeño seleccionado de escritores de noir latinoamericanos. Agradezco mucho que el director se haya interesado por lo que hacemos en Latinoamérica. En Argentina también somos muy fanáticos
de un autor, por lo menos de un autor, pero seguramente de otros también, como Petros Markaris y su Costa Jaricos. Me salía Costa Jaritos y no me salía el Petros Markaris, que es su detective. Yo tuve la suerte de presentarlo hace unos años cuando vino a la Argentina, y creo que todos los que nos interesa el policial aprendemos de Grecia también a través de lo que nos va contando, porque yo, que tuve que leer todas sus novelas para esa presentación, veía la evolución histórica del país a partir de, como dijo Juan, a partir de los crímenes que se cometían en ese país, uno veía las cosas que iban pasando en ese país y cómo iba cambiando la situación económica, social, etc. Creo que aprendí muchísimo de Grecia a través de los libros de Petros Markaris, y espero que también en Grecia aprendan o conozcan de Latinoamérica a través de nuestros libros. Solo quiero hacer una pequeñísima aclaración, que es casi un reproche a mí misma, y es que cuando vinieron a hacer estas entrevistas, esto hace bastante, ¿no? Uno cree, se vio, esta película la vemos hoy en el 2022, se estrenó el 2021, pero yo creo que vinieron a la Argentina a hacer estas filmaciones casi como 10 años atrás u 8 años atrás. Es mucho tiempo atrás, era otro momento histórico diferente, y me reprocho a mí misma no haber insistido sobre algo que creo que me gustaría dejar acá dicho, y es que solamente una mujer esté en este equipo seleccionado, porque me acuerdo que cuando me vinieron a entrevistar, yo le pregunté, ¿y después de mí a qué otra escritora van a entrevistar? Y me dijeron, no, son todos escritores varones, porque no hay tantas escritoras mujeres de negro. Y yo dije en ese momento, no, pero bueno, acá está Liliana Sclair, está Mariana Screamer, Florencia Echeves, luego aparecieron finalistas de concursos importantes, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Paula Rodríguez, y le hice como una listita, pero no fui muy vehemente, y quizás tendría que haber sido más vehemente. Claro, pasó el tiempo, y si hoy vinieran a filmar, yo creo que ninguna escritora a la que nos pregunten y nos dicen que después no hay ninguna otra escritora más, diríamos, no insistiríamos un poco más sobre el tema. ¿Por qué? No porque haya mujeres, no porque tenga que representar especialmente las mujeres al género, pero la verdad es que hay una parte de la violencia del continente latinoamericano que a lo mejor está más representada en esos textos, y uno de los componentes más importantes de la violencia política hoy en Latinoamérica es la violencia contra las mujeres y los grupos LGTBI+, una violencia que en la Argentina genera una muerte de una mujer cada 24 horas, a veces 27, a veces 22, pero siempre una mujer por día, que en México en algunos estados tiene una tasa mayor y que en muchos países de Latinoamérica tiene tasas mayores, que hace que en El Salvador, por ejemplo, una mujer que se practica un aborto tiene una pena de hasta 58 años de cárcel. Todas esas violencias que son muy de la violencia política, porque lo personal es político, probablemente no estén representadas en esta selección que fue hecha hace mucho tiempo atrás en términos de lo que evolucionó la violencia, el lugar de las mujeres y la búsqueda de nuestro lugar en el mundo en los últimos años. Entonces es un reproche a mí, no es un reproche al film que seguramente representa muy bien lo que quería representar, que era la violencia política en Latinoamérica a través de autores, pero yo me siento que tendría que haber sido más insistente en aquel momento y haberle presionado más con mi lista. Y solamente, ya que son los países que estamos, ya nombré varias argentinas, pero no quería dejar de nombrar a Cristina Rivera Garza y su libro El último verano de Liliana, donde cuenta el feminicidio de su hermana, que es un libro extraordinario que el año pasado ganó el premio Walsh en Gijón, a Karina Pacheco Medrano, que es peruana y que me parece que es una de las autoras que más refleja la violencia en Perú y que lo toma desde los cuerpos y desde lo pequeño también. Y Paula Yabarca, como representante de Chile, o a Rebeca Murga, representante de Cuba. Disculpen que hago este comentario, pero no me sentiría contenta conmigo misma si no hago esta aclaración y disfruto luego de la película. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Piñero. Bueno, el último mensaje lo vamos a ver. Es de un escritor mexicano y llegó desde México gracias a la embajadora Lilia Rosbach.
Y bueno, vamos a verlo. Gracias. La novela negra goza de buena salud y la viene gozando desde hace 25 años. El gran auge de lo que llamaríamos el polar, la novela negra policíaca, que cambia los tonos de la novela urbana, de enigma, para volverla una novela con una enorme carga social, está muy documentado en el documental que ustedes van a ver. Por razones muy claras, que es Apostoliz se suma en una gira internacional, registra Gijón, registra Grecia, registra México, lo que eran las vanguardias del neopoliciaco. Y las vanguardias del neopoliciaco lo que estaban haciendo era decir, hemos venido a cubrir un hueco en el cual el hecho criminal no es un hecho accidental que se genera en las sociedades de abajo hacia arriba. No es el crimen pasional aparentemente elemental en que la mujer se harta del comportamiento abusivo y machista de un marido y le mete 3 puñaladas. Es una estructura social, de sistema, y que baja de lo alto de la sociedad. La novela empieza a registrar durante los años de los 70 hasta nuestros días el crimen de guante blanco de los banqueros, la intervención desatada de la represión y de la tortura como fenómeno de obtención de información, la terrible presencia de los policías en todos nuestros países. De alguna manera estos materiales le van a dar una consistencia enorme al género y un nuevo empujón cuando se suman los autores latinoamericanos a la interesantísima fuerza que ya se había quedado en Francia, con Manchette, Vilar, Didier Nanks, etc., y a la doble presencia en la costa este norteamericana y en la costa este de autores como Roger Simon, Ross Thomas, Jerome Charin, y la presencia de repente de los latinoamericanos que llegan a ocupar un lugar, y los españoles, porque vamos juntos en esto, llegan a ocupar un lugar importante por la virulencia con la que toman estos temas, por la fuerza de sus novelas y por la experimentación y la calidad literaria. Un saludo desde aquí a los compañeros de Argentina, un país que ha producido excelente literatura policíaca, desde algunos cuentos de Walsh, pasando por Piglia y recogiendo a la generación de Juan Sasturain, y a cantidad últimamente de escritoras mujeres. Y un saludo también a los que ven en este documental una especie de batalla ganada de la calidad narrativa, literaria y sociológica del policíaco en nuestro continente. Una vez más, muchísimas gracias a todos por participar y estar aquí hoy presentes. Que disfruten el documental Latinoir. Gracias por todo.